Ok chicos, sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un ejercicio, ok, que nos pide las siguientes cosas, ¿ya? Balance de apertura, libro diario, libro mayor y el balance de comprobación de sumas y saldos. Ok, entonces práctico número 2 dice: la empresa comercial Amoró hace su balance de apertura o requiere un balance de apertura al 1 de enero de 2023. Ok, con las siguientes cuentas. Siempre va a estar expresado en boliviano, siguiendo el principio de la moneda, moneda en cuenta, que siempre la contabilidad se debe hacer en base a la moneda legal o de uso oficial del país en la que se está realizando esa contabilidad. Ok, en este caso es Bolivia, sería expresión boliviana. Ya, entonces empezamos primeramente poniendo los activos en el lado derecho, izquierdo, perdón. Entonces los activos se dividen en corriente y no corriente. Empecemos por los corrientes, ¿ya? Primeramente, como activo corriente tenemos el activo corriente disponible. Ok, que son todos los que están a disposición de la empresa, caja y banco. Ok, el dinero en efectivo con el que yo puedo hacer pagos y demás cuando lo requiera en el momento que yo lo disponga. Entonces acá tenemos caja, moneda nacional, ok, y Banco Unión, moneda nacional. Ok, esos son los dos disponibles que tenemos acá. Ok, caja tiene 100.000 y banco tiene 90.000. Me faltó un cero. Ok, una vez ya tengo los disponibles, nos vamos a lo siguiente: exigible. Ya, los activos exigibles son todos los derechos que nosotros tenemos con terceras personas en cuanto a cobrar. O sea, podemos exigir dinero, podemos exigir títulos valores, podemos exigir una compensación de impuestos y demás. ¿Ok? Los exigibles son todos esos derechos que tiene la empresa a favor, ¿ok? Con los cuales puedes realizar cobros y demás cosas. ¿Ok? Como dice su nombre, tiene exigibilidad. Ok, entonces en exigible vamos a tener cuentas por cobrar, como dice el nombre, las cuentas por cobrar a los clientes, cuentas por cobrar. Ok, acá tenemos 16.000 bolivianos. Ok, también acá abajito tenemos documentos por cobrar, también es un exigible. Ok, puede ser inversiones en las inversiones, los crédito fiscal, y entre muchos otros más. Ok, entonces cuentas por cobrar 16.000, documentos por pagar es 12.000. Ok, ya no tenemos más. Ya, luego de eso están los realizables. Los activos realizables, ok, son aquellos que son necesarios para que la empresa funcione. Ok, son los que son usados en la realización de la actividad principal de la empresa. En estos casos, el activo realizable acá va a ser inventario de mercadería. Ok, porque para que yo pueda realizar mi actividad principal necesito vender. En este caso, vendemos mercadería. Ok, entonces inventario de mercadería va a ser nuestro activo realizable y tiene un valor de 40.000. Ok, como ya no hay más activos corrientes, nos vamos a los activos no corrientes. Ok, entre estos tenemos el activo no corriente fijo, ok, que son los activos fijos que tiene la empresa. Los activos fijos son todos esos activos que tiene la empresa que son para el uso, ok, no para la venta, que lo necesita para que la empresa pueda funcionar, o entre otras cosas, o que la compra para tenerlo durante un tiempo, determinado tiempo. Ok, entonces acá primeramente, por ejemplo, tenemos muebles y enseres y terrenos. No hay, tenemos vehículos primero, ok, vehículos, muebles y enseres y terreno. Ok, entonces estos tres son los únicos activos. Acá está vehículos, muebles y enseres, terreno. Vehículos con un valor de 16.000. Ok, terrenos con un valor, perdón, muebles y enseres con un valor de 10.000 y terreno con 20.000. Ok, entonces ya no tenemos más activos y acá ponemos total activos. Ok, y el total activo simplemente es la suma de todos los activos que posee la empresa. Ok, esto acá, esta parte de acá es todo lo que la empresa posee. Ok, ahora en el lado derecho nos vamos con los pasivos. Los pasivos son las deudas a terceros, ok, que la empresa tiene y que de cierta manera con eso financia, con eso ayuda a funcionar a la empresa. Ok, entonces se dividen en pasivos corrientes y estos solo se clasifican en exigibles. Ok, son lo que nos puede exigir los proveedores, el banco, los sueldos y salarios que se deben, servicios básicos de adeudo, todas las deudas que tiene la empresa para que pueda funcionar, ok, también son pasivos, ya todo lo que sea por pagar.
incluyentemente también las previsiones. Ok, entonces para proseguir tenemos acá documentos por pagar. Ok, es un pasivo, perdón, documentos por pagar. Ok, entonces documento por pagar vale, tiene un valor de 12.000. Ya, entonces ya tenemos cuenta por cobrar. Ok, acá ya tendríamos todo lo que son las cuentas que nos da. Ya tenemos pasivo, activo. Ok, ahora nos vamos al patrimonio. Ya, el patrimonio, ok, va a estar compuesto por las cuentas patrimoniales. La principal en este caso va a ser capital. Ok, en este caso es una SRL, sería un capital social. Como dice su nombre, sociedad responsabilidad limitada, capital social. Ok, deben ver dos socios o más. Ok, entonces para calcular el capital, cuando no nos los dan, cuando no sabemos, simplemente usamos una fórmula sencilla. Para calcular el capital va a ser igual a el total de activos menos el total de pasivos. Ok, ya que el capital, como dice su nombre, es el aporte que hicieron los dueños, los socios, los inversores, como pueden llamarlo, de la empresa. Ok, entonces des en cuenta, si yo tengo invertido 304.000 bolivianos, y yo sé que de esos 304.000 solo 12.000 bolivianos yo me presté, lo demás es mío, entonces así determinamos el capital. Entonces todo lo que la empresa posee menos las deudas va a ser el capital, o sea, lo que realmente se ha aportado. Y esto ponemos acá, total pasivo más patrimonio. Entonces, en resumen, activo sería todo lo que posee la empresa como un ente, ¿ok? Y el lado derecho, pasivo patrimonio, sería la forma en que lo consiguió, ya sea por deuda o por aporte de los socios, ¿ok? Y sumamos. Ok, acá tenemos saldos, sumas iguales, ¿ok? Principio de doble partida, lo que hay en el debe, deber en la debe. Ok, una vez ya tenemos el balance de apertura, nos vamos ahora sí a hacer los ejercicios, ¿ok? Primeramente pide balance de apertura y luego nos vamos al libro diario, ¿ok? Cuando haya un balance de apertura, siempre el primer asiento, ¿ok? En este caso del 1 de enero del 23, perdón, del año 2023, va a ser las cuentas del balance. Entonces las copiamos directamente, ¿ok? Sin clasificar, directamente en orden, ¿ok? Ay, capital, ¿ok? Ese sería el orden, ¿ok? Y copiamos también sus montos. Acá va a ser contra 12.000 y contra 290.000. Ok, acá lo copiamos. Ok, entonces acá voy a poner yo glosa por inicio de actividades en la empresa. Actividades en la empresa. Ok, como dice el nombre, la empresa está empezando a funcionar. También se puede poner por apertura o por registro de las cuentas de balance de apertura y demás. Ok, la glosa simplemente es un resumen de lo que se está haciendo en el asiento. Ok, entonces eso va a variar de contador a contador. Ok, entonces nos vamos al siguiente asiento, enero 3. Ok, el 3 de enero, ok, dice según factura número 100 se compró mercadería 60.000, se paga el contado con cheque. Ok, algo que tenemos que entender es que aquí en Bolivia, por toda compra, ok, y venta también, no sé por qué eso está acá, ok, tenemos que entender que en Bolivia existe el impuesto a valor agregado, ok, el IVA, ya, y este IVA, impuesto a valor agregado, ok, está conformado por el crédito fiscal y el débito fiscal. Ok, los dos pertenecen al mismo impuesto, al impuesto a valor agregado. Ok, el crédito fiscal va a tener saldo a favor del contribuyente, o sea, a favor de los que compran o pagan servicio. Ok, y los que venden, ok, mercadería o servicio, van a pagar el débito fiscal. Ok, el débito fiscal y el ITE son para toda ganancia o venta de mercadería. Ok, también el ITE, el impuesto a la transacción, ITE, ok, tiene una base del 3% del total o de los ingresos del flujo neto de caja también, lo que dice la ley, ok, y este impuesto a la transacción es por toda transacción de dinero, ok, comercial que genere ganancia, o sea, por toda venta. También se puede hacer por diferentes inversiones y demás. Ok, entonces acá vamos a poner por transacciones.
por toda transacción. Por toda transacción o venta. Ok, entonces acá, y el crédito fiscal o el IVA, ok, su base para calcular, perdón, el impuesto de valor agregado, ok, que está conformado por los dos, crédito fiscal y IVA. La base de cálculo es el 13% del total, ok, acá es el 3% del total. Ya, entonces tenemos que entender esto. Cuando yo compre facturado, o sea, cuando yo compre 60.000 bolivianos, en este caso 60.000, entonces cuando nosotros compramos 60.000 bolivianos de mercadería, ok, estos 60.000, o sea, van a estar desglosados de la siguiente manera. El 87% es lo que valdría la mercadería realmente, y ese 13% que sobra es el impuesto que yo pagué, ok, porque lo compré facturado, si se dan cuenta. Eso va a ser el IVA, ok, como dice el valor, el impuesto al valor agregado, ok. O sea, la mercadería valía 52.200 y la empresa a la que yo le estoy comprando me va a aumentar un 13% por IVA, ok, porque eso dice la ley, porque eso es todas las empresas establecidas tienen, que factores tienen que hacer, y yo lo voy a pagar, ok. Entonces eso va a ser un saldo a favor, ok. El crédito fiscal es al saldo a favor del contribuyente y el débito es saldo en contra del contribuyente. Entonces, como esto es una compra, va a ser crédito fiscal, crédito. Ok, entonces crédito fiscal, y el otro se conoce como el valor neto. Ok, valor neto o el valor restante. ¿Ya? Entonces, una vez ya sabemos esta lógica, simplemente procedemos a registrar. Como ven, estos dos se va a registrar tal cual acá, en el debe. ¿Ya? Vamos a registrar el gasto, que va a ser la compra de mercadería. Ok, compra de mercadería es el 87%. Y el otro restante es el crédito fiscal, a favor mío, en este caso, a favor de la empresa. Ok, entonces ahora tenemos que ver con qué pagamos, y acá dice se paga al contado con cheque. Ok, ojito acá, cuando se paga al contado generalmente es efectivo, o sea, la plata que se tiene en la billetera, en caja y demás. Pero cuando se especifica que es con un cheque, se entiende que es con un banco. Ok, si hubiera dicho acá solo al contado sería caja, pero como menciona el cheque es banco. Ok, y cuánto se está pagando, 60.000. Ok, ese sería el registro contable, y ponemos la glosa por la compra de mercadería al contado con cheque. Ok, entonces acá obviamente la glosa, como le digo, va a variar de contador a contador, o de licenciado a licenciado. Entonces ustedes acá pueden poner por la compra de mercadería al contado según factura número 100, ok, para ser más detallado. Eso va a depender de cada persona, ok. Yo lo voy a hacer más corto para ganar tiempo. Ya, entonces nos vamos a enero 4. Y dice, según factura número 61 se compró un cheque de una computadora 6.000. Ok, acá el mismo procedimiento. Compramos una computadora, es una compra, el valor es de 6.000. Ok, le sacamos el 87 y el 13. Entonces acá hacemos lo mismo, 6.000 por 87. Ok, y 6.000 por el 13. Ok, sabemos que el 13% es el crédito fiscal, y lo otro sería el equipo de computación o la computadora. Ok, en contabilidad todos los equipos electrónicos se registran como equipo de computación. Todas las motos, camionetas y demás se registran como vehículos, o sea, se agrupan en unas cuentas, ¿ok? Por ejemplo, otro ejemplo sería todo lo que son muebles, estantes y demás, se agrupan en la cuenta muebles y enseres, ¿ok? Por eso es que acá se pone crédito fiscal. ¿Ok? Entonces, eso sería el registro del activo, el saldo a favor del contribuyente, y ahora tenemos que ver de dónde está saliendo el dinero. Entonces acá dice con un cheque, entonces banco va a disminuir en 6.000 bolivianos, ok, porque estoy cancelando 6.000 bolivianos. Ok, entonces lo mismo la glosa, por la compra de una computadora con cheque, ok. Entonces nos vamos al siguiente asiento. Ok, entonces estábamos en enero 4, nos vamos a enero 9. Enero 9. Ya, enero 9 dice que se vende mercadería el crédito a 10 días plazo por un valor de 30.000 bolivianos. Ok, lo mismo. En este caso ahora va a ser una venta de mercadería, o sea, la empresa está vendiendo mercadería por el valor de 30.000 bolivianos. Ok, entonces yo le dije acá arribita que cuando vendamos nosotros vamos a tener que, en este caso, pagar un débito fiscal y un ITE. Ok, entonces ¿qué vamos a calcular acá?
De los 30.000 le vamos a sacar, desglosándolo, el 87%, que va a ser el valor neto, o sea, lo que la empresa realmente va a ganar. Y el 13% es el débito fiscal, que la empresa va a tener que declarar y obviamente pagar. ¿Ok? Aunque también luego al final les voy a enseñar cómo se compensa el IVA. ¿Ok? Pero por ahora vamos a asumir que la empresa va a tener que pagar 3.900. ¿Ok? Porque está vendiendo. ¿Ok? Entonces ese impuesto de valor agregado la empresa le cobra al cliente, y luego ese 13% extra que le cobra la empresa se lo tiene que dar a impuestos internos, al fisco, como quieren llamar. ¿Ok? Y aparte de eso, la empresa tiene que pagar el ITE, ¿ok? Que es el 3%, ya que esto es una transacción. Ok, entonces como dice que el ITE va a ser sobre los ingresos flujos netos de caja, o sobre lo que no va a entrar, o sobre el monto real de la venta, pueden llamarlo de muchas formas, ¿ok? Entonces primeramente vamos a registrar, como es el crédito, esto va a ser una cuenta por cobrar, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que en 10 días yo recién le voy a cobrar. Todavía no me ha cancelado ni un peso un momentito, todavía no me ha cancelado nada. Ok, el que me compró. Entonces acá cuenta por cobrar, ¿cuánto va a ser? El valor de la venta. ¿Cuánto es? 30.000. Ok, entonces como el valor de la venta es 30.000, yo voy a calcular el ITE de dónde, de los 30.000. Ok, que podemos calcular igual de acá. Ok, abajito entonces voy a poner impuesto a la transacción. ¿Cuánto? 900. Ok, luego pongo venta de mercadería. Como dice el nombre, venta de mercadería o venta. Débito fiscal. Okay, y ITE por pagar. ITE por pagar. Ok, esto va a ser por el lado de la venta. Entonces acá va a ser como la compra, pero al revés. Ok, registramos el 87 y el 13, que va a ser la venta y el débito. Y copiamos el 3%, que es 900. Ok, y así se registra una venta. Entonces ponemos por registro de la venta de mercadería. En este caso va a ser al crédito por 10 días. 10 días plazo. Ok, le estoy dando al crédito. Estoy fiando mercadería y luego de 10 días el cliente tiene que venir y cancelarme. Ok, entonces nos vamos al siguiente. Ya estábamos en enero 9, nos vamos a enero 12. Ok, entonces en enero 12 nos dice que se compra material de escritorio en bolivianos 2000, se cancela al contado con la siguiente factura. Número 23. Ok, acá va a ser la misma lógica. Entonces estamos comprando material de escritorio. Voy a ponerlo solo como material. El valor es 2000 bolivianos. Ok, y como es una compra, le voy a sacar el 87 y el 13. Ok, que en este caso sabemos que el 13%, porque como es una compra, cuando es compra, ¿qué es? Crédito fiscal. Entonces esto acá va a ser un crédito fiscal. Entonces lo voy a copiar en el lado del debe. Voy a registrar la cuenta de compra. Ok, que va a ser material de escritorio. Ok, y abajo crédito fiscal. Ok, ahora tengo que registrar con que estoy pagando. Se está comprando, dice, el material de escritorio al contado. Al contado significa caja, ok. Cuando no menciona el cheque es caja, es efectivo, ok, con la billetera. Ok, entonces esa sería la siguiente. Ponemos glosa por el pago, bueno, por la compra mejor, por la compra de material al contado. Ok, ese es el siguiente asiento y nos vamos ahora a la siguiente fecha. Ok, asiento 6. Y ahora estamos en enero 12, ahora nos vamos a enero 15. Ok, según factura número 30, se compra mercadería al contado por un valor de 12.000. Ok, entonces acá va a ser la misma lógica de acá. Compra mercadería, crédito fiscal. Ok, entonces acá lo vamos a hacer los cálculos. Estoy comprando o compramos, ok. Dice que se compra al contado 12.000 bolivianos de mercadería, ok. Sabemos que por toda compra, ya sea de mercadería, de material de escritorio, pago de algún servicio y demás, se desglosa los 12.000 o el valor del pago, el 87%, ok, que vendría a ser el valor neto, lo que realmente esa persona se va a quedar, y el 13% que va a ser el crédito fiscal que yo como cliente tengo que pagar, ok. Ok, por eso se llama impuesto a valor agregado, se le agrega el valor al valor neto. Ok, entonces acá simplemente copiamos el 87 y el 13, que va a ser la compra y el crédito fiscal, y con el
En el lado del haber vamos a poner con qué se pagó. Cuando es al contado y no menciona cheque, es caja moneda nacional. Ok, entonces se pagó en efectivo, hacemos que caja disminuya. Ok, entonces caja va a disminuir en 12.000. Ok, entonces nos vamos con la glosa y ponemos por la compra de mercadería al contado. Ok, nos vamos con el asiento número 7. Ok, fecha 18 de enero. Entonces ahora tenemos, se paga una póliza de seguros al contado por 6 meses, 4.000. Ok, cuando el pago de algún gasto, ok, en este caso estamos hablando de gasto, seguro es un gasto, ok, yo estoy gastando para que me aseguren. Sea por adelantado, o sea superior a un mes, se pague por 4, 6, 8, 10. La cuenta, cual fuera el gasto, se va a registrar primeramente el nombre del gasto, en este caso seguro, con pagado por adelantado. Ok, entonces acá por ejemplo podría ser alquiler pagado por adelantado, servicio básico pagado por adelantado, que bueno, es un poco difícil. Podría ser por el tema del wifi, honorarios profesionales pagados por adelantado. Ok, esas cosas se va a registrar, ok, cuando se haga un pago superior a un mes. Ok, entonces a esto obviamente, como es un gasto, le sacamos el crédito fiscal y tenemos que ver con qué se pagó al contado, caja moneda nacional. Ok, entonces este seguro por adelantado, pago por adelantado, ok, es un gasto diferido, ok, también se lo conoce como activo diferido y esto va al balance, que más adelante lo voy a explicar. Ok, entonces continuemos. Ya, seguro pago por adelantado dice que tiene un valor de 4.000 bolivianos. Ok, entonces acá ponemos seguro. ¿Cuánto vale? 4.000 bolivianos. Y acá lo hacemos como cualquier otra compra o pago. Le sacamos el 87. Gracias. El 87% y le sacamos el 13%. Ok, y eso acá lo copiamos. Ok, de caja ¿cuánto va a salir? Va a salir la suma de los dos. 4.000 bolivianos, que fue que se canceló. Entonces le vas a ponemos por el pago de los seguros por 6 meses al contado. Que se está pagando por adelantados los 5 meses. 6 meses, perdón. Ok, entonces sería el 107, nos vamos al 8. Ok, luego dice enero 21. Ya después del 18 está enero 21. Ok, y en enero 21 me dice... Un momentito, vamos a conseguir. Ya. Enero 21 dice que nosotros vamos a pagar combustible, bueno, compramos combustible lubricante al contado con un cheque, 1.600. Ok, entonces nosotros compramos combustible 1.600 bolivianos. Ok, ahora aquí un ojo, ya. Para el tema de hidrocarburos, ok, el tema del crédito fiscal o del impuesto de valor agregado es el mismo, es el 13%. Lo que cambia es la base. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se dan cuenta, cuando compramos mercadería, cuando compramos material, cuando pagamos el seguro, el 13% siempre se ha calculado de lo que pagamos. ¿Ok? O sea, pagamos 12.000, 13%. Pagamos 2.000, 13%. Pagamos 4.000, 13%. ¿Ya? Pero en el caso de los hidrocarburos cambia. Acá en Bolivia, ok, los hidrocarburos tienen subvenciones. Ok, que en realidad hay una pelea, pero algunos le dicen subvenciones, otros le dicen subsidios. Ok, a mi criterio son subsidios. ¿Ya? Entonces, las leyes, ok, nos dice que cuando nosotros compremos combustible, la base para el crédito fiscal, o sea, para nosotros calcular este 13%, ya no va a ser del total de lo que yo pague. O sea, ya no va a ser de los 4.000, digamos. En este caso ya no sería de los 1.600. Va a ser del 70% de los 1.600. ¿A qué me refiero con esto? O sea, yo voy a hacer esto. El 70% de 1.600, ¿cuánto es? 1.120. Entonces, de los 1.120 que tengo acá, que lo voy a poner con verde, yo de eso voy a calcular el 13%. Ok, entonces yo hago 1.120 por el 13%, me da 145, ok. Y ahora simplemente para obtener el 87% restante, o lo que queda, podríamos llamarlo así, simplemente hago 1.600 menos el crédito fiscal y me da 1.454. Ok, así se calcularía solo en el caso de hidrocarburos. Entonces ponemos acá combustible y lubricante, crédito fiscal
Ok, y tenemos que ver con qué se pagó con cheque, entonces Banco Moneda Nacional, ok, ese va a ser el registro contable. ¿Cuánto se pagó con banco? 1600. Si se dan cuenta acá sumamos, me da 1600, ok. El 13% va a ser 1145,6 y 1454. Ok, simplemente en este caso va a ser un caso especial, va a cambiar, ok, de dónde se calcula el impuesto, ya. En este caso muchos lo van a conocer como la base para el crédito fiscal, es el 70%, que lo voy a poner con rojo, ok. Entonces en la glosa ponemos por glosa, por la compra de combustible al contado con cheque, o con cheque, al contado con cheque. Ok, entonces nos vamos al asiento número 9, ya hicimos enero 21, nos vamos a enero 24. 24, perdón, le corregí esto, 24 de enero. Ya, ok, entonces nos vamos a enero 24 y dice, nos cancelan la mercadería que se vendió el 9 del 1. Ok, entonces nos vamos al 9 de enero y nosotros vendimos al crédito, ¿se acuerdan? A 10 días. Ok, han pasado casi 10 días, un poquito más, como 13 días. Entonces acá dice que no nos van a cancelar esta cuenta por cobrar. Entonces acá simplemente es una lógica sencilla. Dice que nos están cancelando la mercadería que se vendió el crédito, ¿ya? Cuando a mí me den plata, cuando a mí me den dinero, va a aumentar mi efectivo. Entonces caja va a aumentar. Y siempre caja aumenta por el debe, ¿ya? Va a aumentar en la misma cantidad de la cuenta por cobrar. Cuenta por cobrar. Ok, y obviamente como la persona ya no me debe nada, o sea, esta cuenta por cobrar las tengo que dar de baja. Y la voy a dar de baja poniéndolo al otro lado. Ok, si cuenta por cobrar yo la aperturé, yo la aumenté por el debe, como ven acá, simplemente para darla de baja para que me quede en cero, la pongo en el haber. Entonces pongo 30.000 en el haber. Cuenta por cobrar en el haber y me va a quedar en cero. Ok, y acá registro que me está ingresando 30.000 bolivianos que me están pagando la deuda y que la deuda ya no existe. Ok, entonces pongo glosa por registro del pago de la deuda. En este caso podemos poner por registro del cobro de la deuda del 9 de enero. Ok, nos asiento número 10. Ok, entonces tenemos enero 24 y nos vamos a enero 26. Enero 26. Ya, dice, se recibe una letra de cambio por 20 días plazo por concepto de mercadería. Ok, acá te lo dice de forma implícita. Acá nos dice de forma implícita que se está vendiendo. Ok, si a mí me dan una letra de cambio, ok, o sea que es un documento que dice que tengo una deuda, en este caso que tienen una deuda con nosotros, y yo por ese documento le estoy entregando mercadería a esa persona, significa que le estoy vendiendo el crédito. Ok, pero ¿qué va a cambiar? En ese caso ya no va a ser una cuenta por cobrar, va a ser un documento por cobrar. Ok, ¿por qué? Porque la persona está firmando un documento donde la persona dice yo le debo tanto de dinero a la empresa tanto o a la persona tanto, le voy a pagar en tanto tiempo y si hay en caso de intereses y demás se pone. Ok, entonces lo único que cambiaría sería documento por cobrar. Después sería lo mismo que en el otro ejercicio, venta de mercadería, débito fiscal y ítem por pagar. Ok, como una venta común. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Tenemos una venta, ponemos venta de cuánto, de 20.000 bolivianos. Ok, estamos vendiendo 20.000 bolivianos. Sabemos que a esos 20.000 le sacamos el 87, el 13% y el 3% que es el IVA. Entonces desglosamos 20.000 por el 87, 20.000 por el 13, 20.000 por el 3%, ok, y esto acá lo copio, que va a ser mi venta, mi débito fiscal y mi ITE por pagar. Lo mismo acá, el ITE va a ser 600. ¿Y cuánto es la venta? 20.000. Entonces, documento por cobrar 20.000 bolivianos me va a deber la persona a la que le estoy vendiendo. Entonces, yo en la glosa pongo por la venta de mercadería al crédito. Ok, podemos poner el crédito con una letra de cambio. Ok, eso va a depender de ustedes. Entonces seguimos con el ejercicio. Ya hicimos enero 26, nos vamos a enero 27 y dice se paga la factura por concepto de luz, agua y teléfono 6.000 bolivianos. Entonces tenemos servicios básicos, así se va a registrar. Como es un pago, va a tener crédito fiscal, un pago facturado.
ok, y esto se pagó con no explica con qué, entonces se va a asumir que se pagó en efectivo, caja moneda nacional. Ok, se pagó cuánto, 6.000 bolivianos. Ok, acá también tenemos que tener ojito. Ya, ahora en el tema de los servicios básicos, ok, también existe una base para el crédito fiscal. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el combustible? Es que el de combustible, o sea, la ley dice que es el 70% de lo que compres, así sea 5.000, 10.000, 20.000, ¿ya? En el caso de los servicios básicos, luz y agua, la base varía en montos, o sea, no te va a dar un porcentaje, te va a decir, por ejemplo, acá, se paga 6.000 bolivianos, ok, en luz, agua y teléfono, la base para crédito fiscal es 1.800. ¿A qué se refiere con esto? Que de esos 6.000 bolivianos, ok, de los 1.800, que es la base para el crédito fiscal que nos da el ejercicio, acá lo voy a poner acá arriba, base para crédito fiscal, se va a calcular el 13%. Ok, como dice el nombre, base para calcular el crédito fiscal. Entonces, 1.800 por el 13%, y esto va a ser mi crédito fiscal. Ok, entonces para yo completar lo que me falta para llegar a 6.000, simplemente resto 6.000 menos el crédito fiscal, 5.766. Ok, que eso se entiende que es el 87% que restaba. Ok, entonces acá la diferencia es simplemente que te va a dar el monto. Ya, te ponemos por el pago de los servicios básicos al contado. Vamos al 12. Ok, eso era 27 de enero, ahora tenemos 28 de enero, se paga con cheque un mes de alquiler, entonces como solo es un mes va a ser alquiler, crédito fiscal, ok, y como se pagó con cheque es banco. Ok, acá es como cualquier otro gasto, ok, nosotros estamos cancelando alquiler, por un mes, ya. ¿Cuánto es alquiler? 3.000 bolivianos. Entonces, como es un alquiler facturado, simplemente se le va a sacar el 13 y el 87%. ¿Ok? Entonces, acá simplemente... un ratito. Ya. Acá vamos a sacar de los 3.000 el 87%, que sabemos siempre que es el valor neto. Ok, y el 13% que va a ser en este caso crédito fiscal. Ok, entonces 3.000 por el 13%, 390. Esto vamos a copiar en el debe. Ok, ¿y cuánto pagamos en total? 3.000. Ok, entonces en glosa ponemos por registro del pago del alquiler. Alquiler con cheque. Ok, eso sería enero 28. Ok, entonces nos vamos ahora enero 30, que sería la última transacción. Ok, 30 de enero se paga con dinero los impuestos IVA. Ok, entonces esto se conoce como liquidación del IVA, y esto es sencillo. Simplemente vamos a sumar el crédito fiscal que tenemos. Ok, vamos a sumar el débito fiscal que tenemos y el ITE por pagar. ITE por pagar. Ya, entonces ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a ir transacción por transacción. Entonces, en el primero yo tengo crédito fiscal 7.800. Ya, a eso le voy a sumar, busco en la siguiente, también tengo crédito fiscal. Ok, acá hay ITE y débito, no lo tomo en cuenta todavía. Siguiente asiento tengo crédito fiscal, lo sumo. En el 6 tengo otro crédito fiscal, también lo sumo. Aquí igual hay crédito fiscal, lo sumo. Hay crédito fiscal, lo sumo. Acá es débito, crédito, crédito fiscal. Ok, entonces crédito fiscal tengo 11.689. Ok, me voy al débito ahora. Lo mismo, voy buscando si hay débito, no hay. Acá hay débito fiscal. Ok, busco débito, no hay. Ok, en la 110 hay y ya no hay más. Ok, entonces me da 6.500. Y le voy a poner acá con rojo. Ok, nos vamos al ITE por pagar. Entonces el ITE por pagar igual van a ser dos ITE. Ok, 900 más la otra venta. Ok, 600. Ya, 1.500. Ok, entonces acá para hacer el registro contable, el débito fiscal como se registra en esta casilla en el haber, lo pongo al otro lado, pongo débito fiscal. Al igual que el ITE por pagar. Ok,
Y el crédito fiscal lo doy de baja a través de donde, volcándolo ahora, poniéndolo en el haber, y pongo con caja porque se está pagando al contado, como dice acá. Bueno, se paga con dinero, entonces caja, va a salir dinero de caja por el haber. Ok, entonces aquí algo importante que tenemos que saber es lo que dije al comienzo. Ok, el crédito fiscal y el débito fiscal, ambos, ok, pertenecen al IVA. Ok, los dos conforman el impuesto al valor agregado, IVA. Entonces acá lo que tienen que saber ustedes es que el débito fiscal es el saldo en contra, por eso lo puse en rojo. ¿Ya? Este saldo en contra se tiene que pagar al fisco. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que darle 6.500 bolivianos al Estado por débito fiscal. ¿Ok? Voy a rellenar el formulario de IVA, débito fiscal, y tengo que pagar eso. ¿Ok? Ahora, el crédito fiscal es el saldo a favor que yo tengo. O sea, se podría decir que es lo que el Estado me debe. ¿Ya? Pero obviamente el Estado no te va a dar plata. ¿Ok? El Estado no te va a dar 11.000 bolivianos. ¿Ok? Simplemente lo que el Estado te va a decir, y es lo que vamos a hacer ahorita, te dice esto. ¿Ya? Como vos, como el débito fiscal es lo que vos me debes y el crédito es lo que yo te debo, entonces vamos a hacer esto. Si tu crédito es mayor o aunque sea menor, puedes usar ese monto para compensar el débito fiscal y pagar menos. ¿A qué me refiero? Si el Estado me debe 1.000 bolivianos por concepto de crédito fiscal, ¿ok? Y yo le debo al Estado 2.000 bolivianos, ¿ok? Por débito porque vendí, se me hizo 2.000. Yo al Estado le puedo decir, bueno, yo te debo 2.000 bolivianos de débito fiscal, ¿ok? Pero tengo 1.000 bolivianos de crédito que vos me tendrías que compensar. Entonces el Estado te dice, bueno, a esos 2.000 restarle los 1.000 que yo te voy a dar por crédito y solo pagame 1.000 bolivianos. Entonces solo pagaría 1.000 bolivianos, ¿ok? A eso se refiere compensar. Ok, en este caso es un caso que no debería suceder, pero puede suceder. El crédito es mayor al débito, ¿ya? ¿Por qué digo que muchas veces no sucede? Porque, bueno, se supone que si vos generas compras, si vos compras facturado, vas a gastar dinero. Entonces, generalmente el crédito siempre va a ser menor porque una empresa no se dedica a comprar, se dedica a vender, ¿ya? Pero eso es una aplicación aparte. Ya, entonces acá, ¿cómo haríamos el cálculo? Acá simplemente vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Como el crédito es mayor, ¿ok?, que el débito fiscal, simplemente no vamos a pagar débito fiscal. Solo no pagaríamos débito fiscal, ¿ok? El ITE por pagar sí se va a pagar, ¿ok? Porque el ITE por pagar no se compensa con el IVA, ¿ya? Entonces, ¿cuánto saldría de caja? Solo 1.500, ¿ya? Débito fiscal yo le voy a dar de baja, es 6.500, ok, 6.500. Y de mi crédito fiscal, como es mayor, o sea, lo que me debe el Estado es mayor a lo que yo le debo, no voy a, solo voy a usar lo que necesito. Yo necesito 6.500, ok. Y lo que me va a sobrar, que es 5.189 bolivianos a favor de la empresa, esto se conoce como saldo a favor, ok. Yo lo voy a poder usar el otro mes para también disminuir lo que voy a cancelar de débito. Por ahí el otro mes, digamos, mi débito fiscal es mayor que mi crédito, entonces yo uso esos 5.000 para pagar menos, ¿ok? Entonces en este caso tengo 6.500 de débito fiscal, uso 6.500 de IVA para no pagar. Entonces lo único que yo voy a pagar es el ITE. El ITE es 1.500 pago en caja, ¿ok? Entonces acá ponemos en glosa por liquidación de los impuestos IVA e ITE al contado o con dinero. Al contado queda mejor. Ok, entonces ese sería todo lo que es el libro diario, la primera parte. Ok, y acá lo único que haríamos para terminar nuestro libro diario sería sacar los totales, sumar todo. Ok, entonces sumamos todo y nos tiene que dar sumas iguales. Lo que hay en el debe tiene que ver en el haber. Ok, entonces nos da sumas iguales. Sabemos que el ejercicio que hicimos está correcto. Ok, entonces ahora nos tocaría hacer el libro mayor.